Mi nombre es María Lorenzana y yo fui un creyente frustrado porque conocía la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no se reflejaba en mi vida ni en la vida de mi familia. Debido a lo que yo estaba pasando, pues yo no miraba la palabra de Él. Entonces yo decía, ¿por qué la palabra, por qué yendo a la iglesia y leyendo la palabra de Dios, yo no veo que la palabra de Él venga a manifestarse? Estaba sufriendo humillaciones por parte de la familia, enfermedades, vivía frustrada, vivía preocupada y habían celos, habían separación en la familia. Y yo decía, ¿por qué es que yo estoy viendo esto? Entonces yo leía la palabra, pero más no ponía en práctica la palabra de Dios. No conocía, pues. En la Biblia encontré un versículo que decía, si crees en Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces decía yo, salvo tú y toda tu casa, ¿qué quiere decir? Entonces, y conforme yo fui leyendo, yo fui entendiendo. Mi familia me humillaba a mí, porque decía que yo no era, pues, mucha humillación, decía que no era nada. Tú no vas a ser nadie. Decía, pobre naciste, pobre vas a morir. Y yo decía, bueno, yo tomaba en cuenta esa palabra, ¿verdad? Decía, ¿por qué es que yo estoy pasando esto? Pero más no sabía por qué, porque yo estaba pasando eso, porque a través de la muerte de mis padres, yo miraba tantos golpes, familias separándose, y aún yo yendo a la iglesia, y no me explicaban, no me explicaban qué quería decir la palabra para que yo la pusiera en práctica. Si yo estoy yendo, porque yo estoy viendo que en vez de mejorar, yo estoy empeorando. Y era porque yo leía la palabra, pero no estaba obedeciéndola, ni estaba poniendo en práctica. Entonces, a través de eso me alejé de la iglesia nuevamente, ya busqué otra iglesia, buscando una respuesta, pero no era lo que yo quería. Me enfermaba, yo trataba mal a mis hijos y mucha humillación, pues. Yo me sentía menospreciada, me sentía que no valía nada debido a la palabra que fue dicha en aquella ocasión. Y dije yo, pues, ¿qué puedo hacer para que mi vida venga a cambiar? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Decía, ¿por qué? Entonces decía, ¿dónde está Dios? Entonces yo solo me aferraba a esa palabra, que decía, si tú crees, Señor Jesús, serás salvo toda tu casa. ¿Por qué? Y decía yo, entonces quiere decir que yo no lo conozco. Porque una cosa es que yo iba, leía, pero más, y no practicaba, no obedecía. Entonces, pero yo no veía lo que exactamente Dios quería. Yo conocí la Iglesia Universal a través de mi hijo. Él me invitaba a que viniera porque yo miraba, antes era un hijo rebelde, un hijo que no me hacía caso y andaba fuera del, así como en pandilla, se salía, dichaba de la escuela, y yo no hallaba solución para eso. Entonces, a él alguien no sé, una amiga lo trajo, y donde miraba yo como que el cambio en él, que decía, bueno, si Dios está cambiando la vida de él, ¿por qué no puede cambiar la mía? Y él me invitaba, mamá, vaya a la casa, porque como había mucha frustración en mí, decía, usted hasta me decía que yo era frustrada, que era de histérica, de loca, y yo decía, bueno, mi Dios, yo voy a tomar la decisión, yo voy a ir a conocer donde mi hijo está, porque veo el cambio que has hecho en mi hijo. Yo quiero ese cambio también. El pastor estaba predicando es sobre la salvación y sobre la liberación, y dije yo, mi Dios, yo quiero eso. Entonces yo acepté al Señor Jesús como mi Salvador, y en ese momento fue que Él me quitó todo peso que traía, porque también llegué con depresión y llegué todo insomnio. Yo llegué a la iglesia como lo más bajo, pues, como dice Dios, agarra lo más menospreciado, inútil, y lo hace para ser grande, ¿verdad? Y en ese momento salí de allí cambiada, con aquel deseo de gritarle a la gente que Dios existía allí, y que
ganas de decir, Dios me cambió y lo va a cambiar a usted, y tomé la decisión y Dios me perdonó y me quitó todo lo que yo sentía. Escuchando la palabra de Dios, meditándola, obedeciéndola, Dios me liberó el Espíritu Santo, más que todo, lo principal. Ahora yo no soy guiada por mí misma, soy guiada por el Espíritu Santo, porque Él me da en momentos difíciles, en momentos de angustia, Él me da la paz y la tranquilidad y Él me guía. Y yo hago, pues, donde Él me guía, pues yo allí voy, porque ya no soy yo, sino Él. Hoy ya no soy un creyente frustrado, porque a través de la palabra de Dios, Él me enseñó cómo yo a ponerla en práctica, a obedecerla y a meditarla más que todo. Y a través de la palabra de Dios yo tengo paz, soy feliz y siento amor por mi familia y ya mis hijos pues ya siento amor hoy, pues ya no puedo ser una persona frustrada, porque ya el Espíritu Santo me va guiando y me va mostrando, ha cambiado mi vida. Y ya no quiero yo ser aquella persona que tenía deseo también de morirse. Hoy quiero tener más vida para servirle más a Dios y para amar más a mi familia y a mis hijos.